al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga grandemente. Voy a aprovechar ya que están de pie para que vayamos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir ahí al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, amén, el capítulo 4, y después vamos a regresar al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 48. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. Amén. Vamos a dar lectura del verso 4 al verso 11. Y después vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 48. Amén. Así que pueden marcarlo ahí con su dedito, con el divisor de la Biblia, y pues ya vamos a ir a la lectura. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer pues. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y San Mateo capítulo 5, verso 48 dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Bendecimos tu nombre, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu iglesia, Señor, la iglesia hermosa. Gracias por los que nos visitan, Dios mío. Gracias por los que se reincorporan, Dios mío, a tu casa. Gracias por cada uno de los presentes, Señor. Te pido en esta tarde, Dios mío, que me des gracia y sabiduría para poder hablar, Dios mío, al corazón de tus hijos, y que ellos puedan, Señor, entender tu palabra, y que puedan, Dios mío, ponerla por obra para bendición de sus vidas, conforme a lo que tú planeaste para tus hijos. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria sea el nombre del Señor. Antes de iniciar, gloria a Dios, la predicación de esta tarde, quisiera hacer una actividad. Bueno, quiero dar un anuncio primero y después hacer una actividad que la voy a utilizar más adelante para ilustrar el mensaje. ¿Ven? Pero no quisiera que mientras estoy en el mensaje pues parar y hacer la actividad, sino la voy a hacer primero y en su momento ustedes van a entender la ilustración. ¿Ven? Pero primero quisiera hacer un anuncio, hermanos. Como ustedes saben, la mayoría sabe, si no es que todos, pues estamos para construir, con el plan de construir la casa del Señor, y nos ha tocado empezar de la nada. Estamos la obra va avanzando muy despacio, porque siempre ha habido inconvenientes. Como ustedes ya saben, hay una persona que nos va a ayudar para desarrollar la obra, pero debíamos empezar desde enero, y ya se nos fue enero y se nos fue febrero, y pues se nos está yendo febrero, y esperamos que podamos empezar ya lo más pronto posible. Ya la persona metió sus documentos como contratista en la ciudad, se lo aceptaron,
Y no estoy seguro si ya metió la solicitud para los permisos de la obra que hay que hacer, la primera obra que hay que hacer, pero se está trabajando en eso. Amén. Pero pues ustedes saben, tenemos pocos recursos y estamos levantando recursos para construir o para desarrollar la obra. Así que el comité de ProTemplo pues ha planeado una actividad para 2 domingos después de hoy. Es el domingo 3 de marzo, es una venta de pupusas. Pero queremos pedirle a toda la iglesia que nos ayuden. Y la ayuda que la iglesia va a hacer es la siguiente, es que ustedes nos ayuden a promocionar las pupusas. Las pupusas van a costar $3 y van a ser mixtas o revueltas, no sé cómo las conozcan, que traen queso, frijol y chicharrón. O también se les puede vender solo queso y frijol, ¿eh? Entonces son 2 tipos la que vamos a promocionar, la mixta o la revuelta, no sé cómo se me va a nombrar, pero trae frijol, otra vez trae queso, frijol y chicharrones, ¿eh? Y si alguien dice, pues no me gustan los chicharrones, pues ya usted solo le dice, bueno, te los podemos vender solo con queso y frijol, ¿eh? Así que les estamos invitando para que nos ayuden, para que promocionen, para que levanten una lista a ustedes, con sus amistades, con sus conocidos, con sus familiares que no vienen a esta iglesia, de cuántas pupusas ellos quieran comprar, ¿eh? Y también, por supuesto, hace otra lista para lo que usted vaya a consumir ese día, porque nosotros vamos a estar vendiendo el domingo 3 de marzo aquí en la iglesia. Y pues cuando termine el servicio, pues usted puede, si usted levanta una orden para usted o para su familia, pues puede ya pasar y levantar sus pupusas para la cena, ¿verdad? Entonces, otra vez, si nos ayudan a promocionar, nada más que quisiéramos que nos den las listas para el jueves 29 de febrero. Es decir, las órdenes nos las entregan por favor el jueves 29 de febrero para que así nos den chance de que el viernes y sábado consigamos el material que se requiere y preparar. Bueno, vamos a estar trabajando sobre los equipos con anticipación, pero preparar qué serán los comales, todo lo que se requiere para preparar las pupusas, amén. Entonces, otra vez, ¿cómo nos van a ayudar? Promocionando las pupusas, amén. Levante una lista para los que le compren de fuera y una lista para los que usted vaya a comprar, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, los niños, amén. Y de esa manera nos ayuda para que nosotros ni compremos o no hagamos un gasto mayor o nos quedemos cortos, amén. Muy bien, entonces ese es el anuncio. Esperamos en el Señor que todos podamos colaborar, amén. Y pues ahorita quisiera entonces hacer una actividad que me va a ayudar para ilustrar el mensaje de esta tarde. Y quisiera la ayuda de 2 varones valientes y esforzados que puedan sostener esta pizarra. Amén. Vamos a ver quién dice yo. A ver, aquí está el hermano Arturo y el hermano Agustín. Ellos también van a estar listos para ver. Este juego es sencillo. Ustedes están viendo que es un target, un blanco en el cual hay que acertar, y ellos van a ver si la pelota que va a ser lanzada va a pegar justo en el target del centro o al menos dentro de este círculo. Si pega afuera, usted va a perder, ¿ven? Pero si pega en ese círculo del medio o pega dentro de este círculo mayor, entonces usted va a ganar. Ahora, ¿cuál es el premio? Yo tengo 3 premios para esta tarde, ¿bien? Es decir que cada uno de los que acerten se va a llevar un billete de $10, ¿bien? Si nadie acerta, pues yo voy a hacer con estos $10 lo que yo quiera, ¿bien? Entonces vamos a ver 3 varones. A ver, ellos se perdieron la bendición, pero todavía quedan varones valientes. A ver, 3 varones que quieran participar. Cristian, a ver, el tiro va a ser desde la fila de asientos, a ver. Vamos a ver, ¿quién más va a decir yo? Pásate para acá.
Está Cristian, está Iván y está Eric. Ahí, pegadito al asiento. Pónganse listos los que tienen la pizarra para ver si aciertan el blanco. ¿Listo? Nada. No pudo. Vamos a ver a Eric. No. El blanco no es el hermano Arturo, ¿ok? Ok. Nada, ok. Pónganse listos, a ver. No es siempre la fuerza la que atina, a ver. Nada. Muy bien, vamos a ver a 3 hermanas valientes, damas valientes de la congregación. A ver. Muy bien. Nada. Ustedes me dicen cuando sí le peguen al blanco, ¿ok? ¿Sí o no? ¿No? Ok, ¿quién más se anima? Váyanse preparando 3 jóvenes. A ver, 3 damas primero, vamos a ver. Ahí está la hermana Mari, ahora sí 3 jovencitas. O 3 jovencitos, o mixteados, está bien. O sea, es decir, un jovencito y una jovencita, ¿ok? No van a pensar mal. ¿Sí o no? ¿Quién le pegó? La hermana Mari, bueno, la hermana Mari se lleva la bendición, ¿ok? Nomás no vayan a estar haciendo chile, ¿ok? Okay, vamos a ver. ¿Dónde están las jovencitas o los jovencitos? Vamos a ver, aquí viene el joven Irving, ¿eh? Dale, mija. Dale de ahí, allá viene una niña. Es Gaby y es Ariana, no. Brianna. Vamos a ver. Y después van a venir 3 niños, a ver si. Bueno, ya vienen otras 3 niñas, está bien. Todavía está el premio ahí. Nada. Acuérdense que no siempre es fuerza, ¿ven? Es concentración, vámonos. Nada. Ok, ¿quién sigue? Valeria. Ay, muy lejos. Vamos a ver. Uy, no, bastante lejos. Nada, ok, a ver, 3 niños. 3 niños y se les acaba la oportunidad, ¿no ven? Ok, vamos a ver, sigue 3 no todos, pero está bien, denle, hasta que se acaben los premios. Nada. 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 Vamos a ver qué sigue. A ver, ahí el mar, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Tienes no? Ok. Pásale, muchacho. ¿Dónde estás? Here. Here's your prize. Bravo. Muy bien. Ok. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Ups, muy lejos. A ver, ¿quién sigue? Dale, Isaac. ¡Ay! Ya casi. Dale, Jeremy. Nada, muy bien. Bueno, hermana Rosy, para el ProTemplo ya fallaron todos, ya pasaron todos, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, hermanos, gracias, ya se pueden sentar y se pueden llevar la pizarra si gusta, por favor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bien, pues vamos a entrar entonces al mensaje. ¿Ven? ¿Se acuerdan que estamos hablando acerca de del tema anda delante de mí y sé
perfecto. Amén. Este tema lo puso el Señor en mi corazón para que podamos entender que a pesar de nuestras debilidades como humanos, podemos nosotros caminar conforme a la voluntad de Dios. Es lo que el Señor llama como santidad. Amén. El Señor da una demanda para algunos se les hace imposible, pero aunque es muy alta, pero sí es posible. Y la demanda es: sed santos porque yo soy santo. Y al menos que usted rompa esa hoja o ese pasaje de la Escritura, pues no lo va a conocer. Y digo que no lo va a conocer porque aunque usted lo arranque, ese mandamiento no puede ser abrogado, no puede ser quitado. Amén. Por eso es que entonces estamos hablando acerca del tema: anda delante de mí y sé perfecto o sé santo. Y cuando el Señor da una demanda de este tamaño, pues sí es alcanzable, porque la palabra santidad o santo, amén, para muchos es inalcanzable porque han errado en el concepto de la palabra santidad. Porque para ellos la palabra santidad es un tipo de virtud, es algo que solo algunos pueden alcanzar, es algo que está inalcanzable, es una manera de presentarse virtuosa, tanto como caminar con las manitas aquí así, o traer una luz alrededor. Amén. Entonces, cuando se hierra en el concepto de santidad, pues nada es inalcanzable. Pero la palabra santidad es tan sencilla como ser apartados del pecado y apartados para Dios. Es decir, si una persona es santa, se va a mantener apartado del pecado, y apartándose del pecado se va a consagrar a Dios. Amén. Ahora, ¿qué es pecado? Amén. ¿Qué es pecado? Pecado en sí viene a ser, amén, todo aquello que no agrada a Dios. Amén. Entonces, todo aquello que no agrada a Dios, pues va a constituirse en pecado. Pero Dios nos ha dado la fuerza, la capacidad, la gracia, la sabiduría y el poder para mantenernos lejos del pecado. Y podemos decir: bueno, pero dígame un ejemplo de pecado. Es sencillo, usted sabe que es pecado, la Escritura revela que es pecado, pero usted ya es consciente de que es pecado. Es decir, si hablamos de robar, eso es pecado. ¿Qué sería lo contrario de robar? No robar, ¿verdad? Alejarse del pecado, separarse del pecado. Entonces, ¿qué sería lo contrario de pecado? Es santidad. ¿Qué sería lo contrario de robar? No robar, separarse de ese pecado. Así de sencillo es la santidad. Es decir, cuando nosotros sabemos qué le desagrada al Señor, pues ya podemos nosotros, con la ayuda de Dios, separarnos de eso para vivir en una vida que le agrada a Dios. Y eso es santidad. Ese es el concepto de santidad. No es traer una aureola sobre la cabeza, no es andar con tus manitas acá, no es ponerte muy serio y qué serio es el hermano, no se ríe, no bromea, no dice ninguna cosa que haga reír. No, sino es separados del pecado. Y eso sí lo podemos lograr con la ayuda del Señor. Por eso es que el Señor nos habla en el pacto de permanencia y nos dice: anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, sé santo. Amén. Entonces, amados hermanos, hemos estado hablando pues acerca de este tema y hemos visto lo que nuestro Señor Jesucristo tiene que decir al respecto de esto. Amén. Y lo que el Señor Jesucristo nos tiene que decir, amén, es lo siguiente. Él nos va a hablar allá
en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, Él nos va a hablar acerca de la ley o de la Torá. En el Sermón del Monte, si usted tiene cuidado, si usted pone atención, se va a dar cuenta que ese Sermón del Monte está fundamentado en la ley de Dios, o en la ley que Dios le dio a Moisés. Amén. Y si usted analiza esa escritura o esa porción bíblica, amén, lo que contiene ahí el Sermón del Monte, amén, él inicia tocando la ley de los 10 mandamientos y solo habla de dos de los 10 mandamientos. Habla del mandamiento sexto y séptimo: no matarás, no cometerás adulterio. Amén. Entonces él empieza hablando acerca de la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué no toca toda la ley? Porque ya está escrita la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué solo toca dos mandamientos? Porque él va a corregir la interpretación de estos mandamientos. Es decir, se está interpretando mal estos 2 mandamientos. Y él los va a corregir el asunto del no matarás y el asunto del adulterio. Los va a corregir porque los israelitas están no solo mal interpretando la idea de esos 2 mandamientos, sino que algunos, aunque lo entienden, se están aprovechando de esto. Y ellos, con el hecho de no matar a alguien literalmente, pues ellos no quebraban este mandamiento. Sin embargo, el Señor lo va a corregir, y no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en otra ocasión, pero les estoy haciendo ver cómo Dios en el Sermón del Monte va a tratar, amén, los principios de la Torá o de la ley. Y obvio no tiene que tocar los 10 mandamientos porque están bien establecidos, y va a tratar los que hay que corregir, porque muchos de los israelitas están abusando de esos 2 mandamientos. Amén. Pero no solamente va a tocar el asunto de la ley moral, también si usted, por ejemplo, sigue leyendo, amén, se va a dar cuenta pues que ahí va a tocar también lo que es la ley la ley civil, lo que nosotros conocemos como la ley civil, amén. Es decir, cómo nosotros vamos a jurar delante de nuestros hermanos, los tratos que nosotros tenemos con nuestros hermanos, no el trato hacia Dios, pero el trato hacia nuestros hermanos, cuando decimos, yo te juro que sí te voy a pagar tal cantidad, te lo juro por Dios que te lo voy a pagar. Amén. Entonces, entre la ley civil, Dios va a tratar este mandamiento, cómo debes de jurar, porque igual dentro del pueblo de Israel muchos están usando este mandamiento sin la conciencia de vida. Amén. Y eso es la ley civil. Y dentro de la ley civil también va a tocar los fundamentos, y va a tocar el amor hacia los enemigos, es decir, el trato de no dentro del pueblo de Dios, sino hacia los que están fuera del pueblo de Dios. Amén. Es decir, esto es lo que el Señor Jesucristo trata, la ley civil, de cómo nosotros debemos tratar a los que no son hermanos en Cristo Jesús, sino que son enemigos de la cruz de Cristo. Ya los trata así, como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo es el trato contra nuestros enemigos? Amén. También trata, después de que trata la ley moral y la ley civil, amén, también va a tratar, luego va a tratar la ley de la adoración. La ley de la adoración trata lo que es la limosna, y en la limosna está lo que es el diezmo y la ofrenda. Amén. Como el pueblo de Dios debe considerar la ley de la adoración. Dentro de la ley de la adoración, dijimos, está la limosna, está la oración, está el ayuno. Y el Señor Jesucristo, quien es Dios por supuesto, va a tratarlo, porque otra vez Israel está haciendo mal uso de estos mandamientos que ya se encuentran en la ley. Solo que Él lo va a tratar para darle la corrección y la intención adecuada de esos mandamientos, pues está abusando de ellos. Amén. También va a tratar lo que es
va a tratar la ley, amén, o el trato con los hermanos. Amén, la ley o el trato con los hermanos. Y en este caso, el trato con los hermanos va a ver lo que es el juzgar a los demás, la regla de oro, amén. El trato con los hermanos es juzgar a los demás, es ¿por qué juzgas a otra persona o a tu hermano más bien? Y no miras la paja que está dentro de tu ojo. Es decir, tampoco se trata de que no le señales el error que cometa el hermano, déjalo que siga haciendo error, no. Se trata de por qué tú lo juzgas o lo quieres corregir cuando él tiene una paja y tú tienes una viga. Y saben que es una viga, ¿verdad? Una madera grande, atravesada en el ojo. Amén. Entonces él también va a tratar esa ley, la ley de la convivencia entre hermanos. Amén. Porque juzgas al hermano, y luego va a hablar acerca de la ley dorada, la ley de oro, o la regla de oro. Amén. Y la regla de oro es así, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Así que si quiere que el hermano, amén, Irving, le haga caras feas, pues usted hágale caras feas a él. Entonces el Señor trata también la ley de la convivencia entre los hermanos, y por último, amén, va a tratar lo que es la firmeza de la ley. Amén, la firmeza de esta ley. Y la firmeza de esta ley la va a presentar en la puerta estrecha. La puerta estrecha no solo significa que hay que entrar por Cristo, pero significa que hay que entrar con rectitud. Ancha es la puerta que lleva a la condenación, pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Amén. Entonces está hablando de rectitud, de obedecer los mandamientos, de caminar conforme al mandamiento. El que va por la puerta ancha hace lo que se le pega la gana, pero el resultado es la condenación. Pero el que va por la puerta estrecha camina conforme a los mandamientos del Señor, pero va para vida eterna. Amén. Así que trata la severidad de la ley y la firmeza de la ley. Hablando acerca de la puerta estrecha, también habla acerca de por los frutos los conoceréis. Es decir, no solo vamos a decir que vamos en la puerta estrecha, pero nosotros vamos a saber si vamos en la puerta estrecha cuando, o cómo lo vamos a saber, es cuando nosotros damos fruto y qué tipo de fruto damos. A ver, si nuestro fruto es agradable, por supuesto que sabemos que estamos en la puerta estrecha y que estamos dando fruto agradable al Señor. Y ya en términos más explícitos, pues se refiere a que debemos entrar por los mandamientos y debemos caminar en los mandamientos para que nosotros podamos dar buen fruto. Amén. Y también habla acerca de la firmeza, pues, para terminar, del orden de la ley que el Señor presenta. La firmeza de esta ley dice: nunca os conocí. Hablando de la veracidad de la ley, de la veracidad de los mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Es decir, que es necesario caminar conforme a los mandamientos. Amén. Y en aquel día él añade, dice que aquellos van a hacer milagros y todas estas cosas, y el Señor les dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, el punto no es que ellos no conocían a Dios o no conocían los mandamientos de Dios, sino que ellos voluntariamente decidieron no caminar bajo los mandamientos de Dios. A pesar de que hicieron grandes milagros, a pesar de que echaron fuera demonios, a pesar de que hicieron tantas cosas esplendorosas, milagrosas, maravillas, pero decidieron no obedecer la ley de Dios. Decidieron no obedecer los mandamientos de Dios. Por eso es que el Señor le dice: no os conozco, apartaos de mí,
No es que no los conocía. ¿A Dios a quién no conoce? A todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero cuando Él dice, no os conozco, es nunca he tenido participación con ustedes. Ustedes hacían lo que la palabra de Dios dice. Los milagros sucedían por la palabra, por la promesa mía. Pero no son parte mía. ¿Por qué? Porque decidieron desobedecer los mandamientos y hacer el mal. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Amén? Ahora, ¿alguien podría saber si yo soy un hacedor de maldad? ¿O si usted es un hacedor de maldad? De persona a persona difícilmente, a menos que mi esposa podría saberlo, ¿verdad? Porque ella vive conmigo. Pero fuera de ella nadie más sino el Señor y usted o yo. Entonces la idea del Señor es asegurarse de que esta ley tiene una veracidad. Y la veracidad es que no solo basta decir Señor, Señor, sino hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, y para terminar, Él va a lanzar un reto y Él va a decir que va a llamar a las personas que reconocen estos mandamientos. Amén. Los va a llamar como una persona prudente. Es decir, presenta la idea de los dos cimientos: aquel que construyó su casa sobre la roca y aquel que construyó su casa en la arena. Amén. Hizo milagros, obras maravillosas, pero su casa estaba cimentada sobre la arena. Y a ese el Señor lo conoce como un hombre imprudente, porque vinieron los ríos, azotaron las olas, azotaron los vientos, y esa casa no pudo permanecer, y grande fue su ruina. Sin embargo, a la persona que fomenta su casa, cimienta su casa sobre la roca, el Señor dice, lo consideraré como un hombre prudente, porque vinieron los ríos, azotaron los vientos, se movió la casa, se sacudió, pero no cayó ni fue grande su ruina. Entonces el Señor pues nos habla en el Sermón del Monte acerca de la ley, la Torá, y de sus divisiones, tomando no todas las leyes que están establecidas ahí, sino tomando las que se están mal interpretando y se están mal practicando, para que se corrija la forma de cómo se están llevando a cabo. Amén. Y entonces notamos ahí pues que la ley, o con la Torá, tiene artículos que fueron corregidos. Amén. Como en el caso de la ley moral, dijimos corregido el asunto de no matarás y el asunto de el divorcio, perdón, no del divorcio, sino del adulterio. Amén. Pero así las demás leyes fueron corregidas o fueron adecuadas para nuestro tiempo. Amén. Y si usted nota ahí lo que el Señor está tratando, usted no va a notar que el Señor trate la ley de las ceremonias. ¿Por qué el Señor en el Sermón del Monte no trata la ley de las ceremonias? Porque Él sabe que esa ley va a ser abrogada, porque cuando Él cumpla la ley de las ceremonias, esa ley será abrogada. Ya no hay más ley de las ceremonias. Así que no lo trata ahí. Él va a tratar lo que va a permanecer para sus discípulos, desde los primeros discípulos hasta nuestros días. Él lo va a tratar para que nosotros aprendamos a cómo conducirnos y podamos pues andar, amén, delante del Señor y ser perfectos. Si nosotros aprendemos a obedecer estos mandamientos, el Señor nos llama perfectos, nos llama santos. Amén. Aleluya. Y aunque algunos no creen en la santidad y no creen que se puede la santidad, pero el Señor estableció así la manera de cómo presentarnos delante del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, y la prédica pasada pues estuvimos viendo acerca de los 10 mandamientos. Vimos
los 4 primeros, ¿ven? No sé si ustedes se recuerdan. Vimos los 4 primeros. Y el cuarto mandamiento hablaba acerca del reposo, ¿verdad? Del reposo del Señor. Y si usted nota, igual ahí en el Sermón del Monte, el Señor no trata el cuarto mandamiento, el día de reposo. ¿Por qué le va a dar un trato especial? Amén. Y porque para el tiempo en que el Señor da el Sermón del Monte, no había venido el Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan que el día de reposo es precisamente el derramamiento del Espíritu Santo? Amén. Porque en lengua de tartamudos, amén, hablaré a este pueblo, mas ellos no, les diré, este es mi reposo, mas ellos no quisieron oír. Amén. Así que cuando el Señor está hablando del Sermón del Monte, no ha venido el Espíritu Santo, no trata este tema, pero en los tiempos de su ministerio, Él sí trata este tema. Y por ejemplo, vamos a ver en San Mateo capítulo 11, versos 25 al 28, Él dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al uno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Así que el Señor, adelante su ministerio, empieza a preparar a sus discípulos para que ellos sepan que hay un reposo que ha de venir sobre el pueblo de Dios. Y Él empieza a predicarles y a decirles, amén, acerca de: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Amén. ¿Y cómo nos haría descansar el Señor? Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, ¿cómo nos hace descansar de nuestras obras? Aquello que fue estipulado como el sábado tras sábado, como reposo tras reposo, se hizo tedioso y se hizo trabajo. Amén. De tal manera que Hebreos dice que los que han entrado a ese trabajo, al reposo de Dios, al día del reposo de Dios, han descansado de sus trabajos como Dios descansó de sus trabajos o de sus obras cuando terminó la creación. Se acabó ese trabajo de sábado tras sábado, de los grandes sábados, de todas estas celebraciones, porque ahora venía el día de reposo o el día de descanso del Señor, que es a través del Espíritu Santo. Y si bien en el Sermón del Monte el Señor no trata este tema, pero aparte le da un trato especial y dice: venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Pero ¿cómo nos hará descansar? El Señor lo dice en otra ocasión, allá en San Juan capítulo 7, versículo 37 a 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Resulta que el Maestro está celebrando una fiesta llamada de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos no era más que aquella celebración que hacían los israelitas, celebrando la salida de Egipto y el caminar en el desierto, en el cual ellos levantaban tabernáculo. Significa una tienda, y ellos levantaban sus tiendas en el desierto. Algunas eran de ramas, de palmas, y ahí ellos pasaron el desierto. Pero ellos celebraban en el tiempo de Jesús esta fiesta, y al final de la fiesta lo que se hacía era que ellos agarraban cántaros con agua y quebraban esos cántaros y derramaban el agua en señal de lo que Dios había hecho en el desierto, de cómo les ofreció agua en el desierto. Así que en el último día, cuando aquellos israelitas, aquellos judíos están quebrando los cántaros, se levanta el Señor Jesucristo, amén, aleluya, y empieza a decir: todo aquel que tenga sed, venga a mí
y beba. Porque como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el escritor añade y dice, y esto decía del Espíritu Santo, porque todavía no había venido, del Espíritu Santo que habían de recibir todos aquellos que creyesen en él, porque todavía no había venido. Pero ya el maestro estaba explicando que ese mandamiento, amén, de los días de reposo, los días sábados, había de ser modificado y adaptado para que el pueblo de Dios en realidad entrara en el día de reposo del Señor. Y de esa manera nosotros cumplimos cabalmente la ley de Dios, porque hemos entrado en el reposo del Señor. Amén. De nuestro interior corren ríos de agua viva. Y terminé diciendo, si en verdad usted tiene el Espíritu Santo. Porque no es lo mismo solo venir a la casa de Dios, sino a recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque si usted no se llena, se reviste del Espíritu Santo, le pasará como los israelitas, se fastidiará del continuo presentarse los sábados tras sábados. A usted le pasará lo mismo. Se fastidiará de continuamente venir a la casa de Dios a adorar al Señor, porque su corazón está vacío. No hay nada que le haga saltar agua o fuente de agua que salte para vida eterna, para glorificar el nombre del Señor, sino solamente estará en un costumbrismo religioso de venir a la casa de Dios, irse a su casa, ir a su trabajo, volver a la casa de Dios, regresar a su casa, pero no habrá esas corrientes de agua viva que son el significado del Espíritu Santo y del reposo del Señor. Que nuestra vida está segura en Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, ese es el reposo. Después el Espíritu Santo, el reposo de Dios para los hombres. Amén. Ahora, antes de continuar viendo los mandamientos, estamos viendo la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Ya vimos los 4 primeros mandamientos, pero antes de continuar viendo los mandamientos, amén, quisiera hacer un paréntesis. Amén. Quisiera retomar otra vez cómo Jesús empieza hablando de los mandamientos o de la ley. Porque quiero que notemos una cosa. ¿Amén? Quiero que notemos la consecuencia de fallar en el cumplimiento de los mandamientos. El Señor dice así, San Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. El Señor está diciendo, no piensen que yo vine a quitar la ley de los profetas. Y Él está hablando de la Torah, de toda la Torah. Leyes ceremoniales, leyes morales, leyes civiles, leyes de tratos con los hermanos, leyes de la adoración de Dios, todo eso está ahí. Amén. No piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Amén. Entonces alguien atrevido pensaría, pero entonces ¿por qué se quitó la ley ceremonial? Se dice que no he venido para abrogar la ley. Bueno, sigamos escuchando al Señor. El verso 18 dice, de manera que cualquiera, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que el Señor está diciendo, ley cumplida, ley abrogada. Amén. Nada se va a abrogar, si no es cumplido. Y mientras la tierra permanezca, todos estos mandamientos tienen que ser cumplidos. Yo los vine a cumplir y demando que sean cumplidos. Amén. Entonces, no se quitará ninguno de ellos hasta que sea cumplido. Bueno, pues llegó el tiempo del cumplimiento de la ley ceremonial. Por eso es que la ley ceremonial fue abrogada. Llegó el tiempo del día de reposo del Señor. Por eso es que la ley del sábado fue abrogada.
Mandamiento cumplido, mandamiento abrogado. Amén. Pero el resto de la ley o las demás leyes que no han sido cumplidas, ellas seguirán vigentes. Y es pues el asunto de la ley moral o de la ley de los 10 mandamientos. Ellos no han sido completamente cumplidos porque nosotros en nuestra condición humana, amén, estamos expuestos para fallar en ella. Y la ley nos sigue dando esa dirección porque fue traída por ángeles. Solo que ahora ella no es dueña de nuestra vida como no era para los israelitas. Ahora es Jesucristo el dueño de nuestra vida, nuestro esposo, nuestro conductor, el que nos dotó por el Espíritu Santo para poder cumplir esa ley. Pero la ley sigue vigente y hay que cumplirla. Solo que ahora sí podemos cumplirla, porque nuestro dueño no es la ley. No estamos bajo la ley. Nuestro dueño es Jesucristo. Estamos bajo la gracia que es Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo pues ya nos da a entender que hay una ley que cumplir. Y el verso 19, amén, va a decir lo siguiente. Ponga atención a esto. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué notamos aquí, hermanos? Lo que notamos aquí es que el Señor va a presentar que hay unos mandamientos pequeños. Pero si hay unos mandamientos pequeños, significa que hay unos mandamientos grandes. Amén. Y ambos es necesario obedecer, tanto los mandamientos grandes como los mandamientos pequeños. Porque si alguien no cumple aún con los mandamientos pequeños, dice que el tal, como enseña a no cumplir los mandamientos pequeños, el tal será llamado pequeño en el reino de los cielos. Significa, amados hermanos, que ciertamente hay mandamientos pequeños que no te impiden ir al reino de los cielos, pero que sí traen consecuencias. Pero hay mandamientos grandes que ellos sí te impiden ir al reino de los cielos. Y usted analiza los 10 mandamientos y compara lo que San Pablo habla en sus cartas y dice: ni un adúltero, ni un borracho, ni un afeminado entrará en el reino de los cielos. Es decir, que esos mandamientos grandes sí te impiden ir al reino de los cielos, aunque hayas un día recibido a Cristo en tu corazón. Porque si tú no caminas conforme al Señor, quiebras el pacto de permanencia en el Señor, y la respuesta a ese mandamiento quebrado es pues la condenación. Porque la palabra permanece firme, sí, amén, hemos sido salvos por gracia, pero también la palabra permanece firme cuando dice: ningún ladrón, ningún borracho, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Amén. Así que no importa que tú te llames presbítero, superpresbítero y estás de borracho, no entrarás en el reino de los cielos. Amén. Entonces, notamos pues en esta expresión o en estas palabras del Señor que existen dos tipos de mandamientos: los mandamientos grandes y los mandamientos pequeños. Pero aún los mandamientos pequeños llevan reprensión, aunque si bien no estorban para entrar al reino de los cielos, pero sí llevan reprensión. Y él dice: pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y no tiene que esperar a llegar al reino de los cielos para ser llamado pequeño, sino que el reino de los cielos no conoce que es pequeño. Amén. Porque alguien que no hace un mandamiento pequeño
se desliga de la voluntad de Dios, se desliga de la promesa de Dios, se desliga de la bendición de Dios, y desligándose de la bendición de Dios, aunque no le sea para condenación, pero no desarrolla lo que tenía que desarrollar, no recibe la bendición que debía recibir. Amén. Entonces el Señor pues nos hace ver que hay mandamientos grandes y mandamientos pequeños, y ambos tienen consecuencias. Ahora mira lo que sigue diciendo el Señor. Amén. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora va a tratar los mandamientos grandes. Porque os digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Le estaba hablando a los enemigos? ¿Le estaba hablando a los inconversos? ¿Le estaba hablando al que no es pueblo de Dios? ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Dios, a sus discípulos, a los que eran sus discípulos y a los que serían sus discípulos y a nosotros sus discípulos. ¿Quieren que les diga algo? Dijo el Señor, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces nos presenta ahora los mandamientos grandes. Ahora podemos ver esto en un ejemplo claro que el Señor da. Yo les podría dar algunos ejemplos, pero quizás no me los entienda, pero les voy a presentar un ejemplo claro que el Señor da. Y ahí podemos ir a verlo en San Mateo 23. Si usted quiere ir a verlo, puede ir a verlo, tiene la libertad. Y el Señor Jesucristo lo presenta de la siguiente manera. Gloria a Dios. Aquí el Señor nos presenta los mandamientos grandes y los mandamientos pequeños de una manera muy, muy clara. Amén. Dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Si usted es un estudioso o es un estudiante cuidadoso, un estudiante de la Biblia o de la palabra de Dios cuidadoso, se va a dar cuenta que el Señor está poniendo un ejemplo de los dos tipos de mandamientos: los mandamientos grandes y los mandamientos pequeños. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, amén, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Y el Señor añade: esto era necesario hacer, es decir, para entrar al reino de los cielos hay que cumplir con los mandamientos grandes, la justicia, la misericordia, la fe. Sin la fe es imposible mirar o ver a Dios. Amén. Hay que cumplir con los mandamientos grandes, pero hay que cumplir también con los mandamientos pequeños, sin dejar de hacer lo otro. Ahora, el hecho de que los mandamientos pequeños no te impidan entrar al reino de los cielos por una justa razón, no significa que no haya que hacerlos. Porque si usted no los hace, usted será llamado pequeño en el reino de los cielos, aquí en esta tierra y allá arriba. Amén.
aquí en esta tierra, porque usted no recibirá la recompensa de la obediencia a esos mandamientos pequeños. Y allá en el cielo, porque no recibirá la recompensa de premiación que Dios tiene preparada para sus hijos. Aleluya. Así que es importante notar lo que el Señor está diciendo. Ahora, ¿por qué Dios pone algunos mandamientos pequeños para nosotros? Porque sabe que la dureza de esta vida, las necesidades de esta vida, hay gente, por ejemplo, que entra en dificultad económica y no puede dar su diezmo, y se levanta aquel hermano y dice: no, usted no es usted santo, es una persona cualquiera porque no da sus diezmos, no va a ir al cielo. Déjeme decirle que el Señor lo puso en mandamientos pequeños. ¿Ven? De hecho, lo encerró bajo promesa. ¿Ven? Ahora, entienda esto: que este mandamiento es pequeño, pero tiene grande galardón. Y lo encerró bajo promesa. Y por supuesto que también tiene consecuencias. Porque no es como que, bueno, es pequeño, pues ¿para qué doy mi diezmo? ¿Para qué doy mi ofrenda? ¿Para qué barro la iglesia? ¿O para qué limpio las paredes? Es pequeño, no me afecta ir al reino de los cielos. No, sino que trae consecuencias también. El diezmo el Señor lo encierra bajo promesa. La escritura en Malaquías capítulo 3 del verso 6 en adelante nos habla acerca del diezmo. Y después de que lo muestra como una reprensión para Israel, da una promesa para la iglesia. Y él dice: mas ahora probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. No dice: hagan esto, como una ley que lleve consecuencia como para los israelitas, que les fue como en feria. Vosotros, toda la nación, me habéis robado, dijo el Señor. Están bajo maldición de maldición. Les fue como en feria por no hacer ese mandamiento. Sin embargo, a la iglesia el Señor le dice: mas probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y no veréis, si no veréis que abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que si usted dice: no me importa, es un mandamiento pequeño, usted pierde la bendición proclamada por Jehová de los ejércitos para ese mandamiento. Y será llamado pequeño en esta tierra y pequeño en el reino de los cielos. Yo no creo que usted quiera ser llamado pequeño, ¿verdad? Amén. Entonces, miren, ahora quiero aclararles algo. Algunos dicen: no, hasta que sobre y abunde, es decir, que te salga hasta por las narices. Esa es la promesa de Dios. No es así. Cuando la Escritura dice hasta que sobreabunde, significa que Dios se compromete contigo para resolver las necesidades de tu vida. Déjenme se lo ilustro. Esto es como aquella viuda que murió su esposo profeta y vinieron a tocarle la puerta para que entregara a sus 2 hijos, porque la deuda de su esposo profeta era grande. Así que era tan grande que tenía que entregar a 2 de sus hijos a cambio de la deuda. No se espante. Era profeta, pero era malo en la administración de sus cosas. Y la iglesia no es nada diferente. Hay siervos muy siervos en la casa de Dios y muy malos en las cosas de su administración. Se meten en deudas y luego dejan a la mujer viuda y en deudas, porque no hicieron caso a los mandamientos pequeños del Señor. ¿Pero qué significa que sobreabunde? Significa pues que como esta mujer pregunta al profeta Eliseo: me van a quitar a los hijos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pago la deuda? No quiero entregar a mis hijos. El profeta Eliseo le dice: ¿qué tienes en la casa? Y ella responde: solamente tengo una vasija de aceite y es todo. Y el profeta le dijo: ¿sabes qué? Ve y consigue más tinajas, no pocas. Y esta mujer hizo eso, agarró muchas tinajas, no pocas. Aleluya. Y no pocas porque su deuda no era poca, era grandísima.
Así que dice la escritura que el profeta le dice: agarra aceite de la tinaja que tienes, ese poquito que tienes, y empieza a llenar las tinajas. Y así lo hizo la mujer. Llenaba una tinaja y la guardaba, llenaba otra tinaja y otra tinaja y otra tinaja, y no pocas llenó. Aleluya, porque su deuda era grande. Y cuando cesó de llenar las tinajas, el aceite cesó. Pero esas tinajas que ella acumuló le alcanzó para pagar su deuda y le sobró todavía. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Cuando estemos en necesidad y nosotros somos fieles a los mandamientos de Dios, el Señor entonces va a decir: pruébame en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Pero aquel que no escucha los mandamientos pequeños trabaja como burro, se parte el lomo como bestia, y todo el tiempo anda rayando. Y algunos andan sobre sus cheques, agarran este y ya lo deben. No es como mi hermano que decía: otro, si no me ha acabado el de allá, el de atrás. No. Estos dicen: híjole, ojalá me dieran otro porque este ya me lo gasté. ¿Amén? Entonces el Señor Jesús nos va a hacer ver pues que hay mandamientos grandes y mandamientos pequeños, y ambos llevan recompensa, hermanos. Amén. Y hay por supuesto una premiación mayor cuando estemos en el reino de los cielos. La Escritura nos habla, amados hermanos, que todos nosotros, amén, compareceremos en el tribunal de Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo revela esto en Romanos, amén. En Romanos capítulo 14, versos 6 al 10. Le escribe a los romanos están peleando entre hermanos, no están peleando con los de afuera, están peleando entre hermanos. Y uno dice: no, es que tú no debes de comer ensalada porque debes de comer carnita. Y el otro dice: no comas carnita, debes de comer legumbres, porque acuérdate que Daniel comió legumbres y guardó un ayuno de puras legumbres. Y ahí estaban los romanos peleándose. Y otros: no, hay que guardar el sábado, los días de luna, porque acuérdate que la ley está así. Y otros: no, tienes que cuidar esos días porque el día sábado fue abrogado porque Jesucristo envió a su Espíritu Santo y entramos en el reposo. Y San Pablo tiene que entrar y decirle: ¿saben qué? Algunos hacen caso de los días y otros de la comida. Cada quien que se sienta seguro si va a comer o no va a comer, si va a guardar un día o no va a guardar un día. Eso es irrelevante, dice San Pablo. La comida y los días, uno tiene en cuenta un día, el otro tiene en cuenta otro día, el otro no le importan los días, se le da lo mismo los días. Pero cada uno haga y esté seguro de lo que hace. Y San Pablo le dice: porque ustedes son pueblo de Dios, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Ahora note usted que aquí San Pablo no está tratando el asunto de lo que son los mandamientos grandes. San Pablo está tratando el asunto de los mandamientos pequeños, de las obras, de las cosas que nosotros hacemos como seres humanos. Amén. El asunto de las obras. Y San Pablo entonces va a decir allá en el versículo 10: pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, esas cositas de que como, que visto, que por supuesto tiene cosas que tienen sentido, ¿verdad? Tampoco se trata de que cada quien coma como quiera y coma pura grasa. Al rato se va a andar muriendo, la presión se le va a ir hasta arriba, ¿verdad? O vista como quiera, enseñe lo que quieran, tampoco, ¿verdad? Lo sensato, hermano.
Pero en lo sensato todavía había desacuerdo en el pueblo de los romanos. Así que San Pablo le dice: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pero quiero decirles algo: que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba recompensa según sea su obra. ¿Amén? Porque hay veces que hacemos cosas que pensamos que estamos bien, pero el Señor, quien conoce todas las cosas, el día del bimá o el bema de Cristo, o el bimá de Cristo, como dicen algunos, ahí se revelarán todas las cosas. ¿Es bueno limpiar la casa del Señor? Díganme, ¿es bueno? Es bueno, ¿verdad? Imagínense que alguien limpia la casa del Señor, y cuando esté en el tribunal de Cristo, el Señor le diga: el día 18 de febrero limpiaste la casa de Dios, te quedas sin premio. ¿Pero por qué, Señor, si es bueno limpiar la casa del Señor? Y el Señor le dirá: sí, limpiar la casa del Señor es bueno. Lo que no es bueno es que lo hiciste a regañadientes. ¡Aleluya! Porque no es lo mismo limpiar la casa del Señor de buena voluntad. ¿Para qué me pone el hermano Iván otra vez? Y es diferente, ¿verdad? Lo voy a hacer porque ya ni modos, pero ojalá y no se le ocurra a la próxima, porque lo siento de uno. ¿Ven? Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque nuestras obras tienen que ser juzgadas, porque ellas tienen recompensa en esta vida, pero también en la vida eterna. Porque el Señor entregará coronas, premiaciones en aquel día cuando estemos en la presencia de Dios. Y Él sí conoce el corazón y cómo tú estás haciendo las cosas. Yo les puedo engañar en mis acciones, pero a Dios no lo voy a engañar. ¿Amén? Entonces, toca pues entender que los mandamientos grandes y los mandamientos pequeños traen recompensa o te dejan sin recompensa. Es como el ejemplo del fuego que hicimos, ¿verdad? Hay que dar bien en el blanco. De hecho, la definición de pecado es exactamente eso. Pecado significa errar en el blanco. El apóstol Juan, escribiendo su primera carta, amén, capítulo 5, en ese capítulo usted encuentra la expresión que él dice: hay, amén, injusticia. Empieza diciendo: toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Es decir, que cuando usted hierra al blanco, eso ya le cuenta como pecado, le cuenta como una injusticia, y toda injusticia es pecado. Si lo ponen a barrer, eso es una injusticia y eso es pecado, pero no es un pecado de muerte, no es un pecado de condenación, pero sí es pecado, y como pecado lleva recompensa o pierde la recompensa. Amén. Entonces, amados hermanos, es necesario que entendamos pues que los mandamientos que fueron establecidos por Dios han sido establecidos para nuestro bien, para nuestro beneficio, para ser llamado grande en el reino de los cielos. Yo no vi ningún participante aquí que estuviera triste o apachurrado o pensando que no puede alcanzar el galardón. Yo los vi deseosos de alcanzar el galardón, deseosos de alcanzar solo $10. El galardón de los cielos es mayor, amados hermanos, y si lo podemos lograr, porque aunque estos participantes, algunos o la mayoría no pudieron, pero a nosotros se nos ha dado el poder para que una mano poderosa como aquella que ayudó a David cuando venció al gigante, porque no era la piedra que iba por donde quería, no era la destreza de David para con la onda, aunque tenía destreza, sino era aquella mano poderosa de Dios que le lleva directo al objetivo. Esa se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, entendemos pues, ahora que entendemos las consecuencias o las bendiciones de los mandamientos de Dios,
Queda en usted y queda en mí tomar las decisiones correctas para nuestra vida. El Señor sigue siendo Señor si usted falla en obedecer. Y usted, en desobedecer, perderá grandes bendiciones, como el ejemplo de esta tarde. La bendición era, comparada con la de Dios, muy pequeña, $10, pero es una bendición. Y usted no se quiere perder la bendición, pero la bendición de Dios es grande. Y no solo es grande, es alcanzable. Sí se puede, hermanos. Sí se puede caminar delante de Dios y ser perfecto. Por años se nos ha dicho que no se puede, que somos humanos, que estamos caídos, que estamos derrotados, que el pecado siempre nos va a ganar, que el pecado nos tendrá con el pie en el pescuezo. Pero quiero decirles que Jesucristo para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar los pecados del mundo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Bueno, Dios, póngase de pie y así vamos a cerrar el servicio. Gracias por los hermanos, por los jóvenes que están ahí en la música. Amén. Gracias por acordarnos que hay un tiempo